through targeting and data analytics, a banking-as-a-service offering to other fintechs, embedded into other brands' financial supply chain, or into a customer's buying process. Bueno, bienvenidos nuevamente, volví acá a la versión español del track de UX, así que gracias por acompañarnos del otro lado, ya casi llegando al final del día, recién escucharlo en la charla de NEA, de cómo tener una carrera profesional sin límites, así que les cuento que también pueden encontrar la charla sobre experiencia de Emma Lee On Demand, así que vayan y búsquenla. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en todos lados, y no quiero dejar de agradecerles a la comunidad de CISARMIN por todo lo que están haciendo, la organización de este gran evento. Hace 9 años de Nerdearla y 10 años de la comunidad, así que muchas gracias por eso. Y por último, pero no menos importante, agradecerle a ECBC por acompañarlos con el stand y con todos. Acuérdense, si vienen mañana, a pasar por el stand, sacarse la foto y tener su FIBU del Mundial. Y bueno, ya la última charla del día, así que los voy a dejar en compañía de Evelyn Ropaldo, para que les diga cómo medir el impacto en una propuesta de diseño. Que lo disfruten y nada, seguimos mañana después con más Nerdearla. Vamos a nerdear. Vamos a nerdearla. Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Evelyn Ropaldo, pero me llaman Ever, así que un gustazo para todos quienes estén observando esta charla. Y bueno, me presento un poco así rápidamente. Yo soy UX Product Designer en Santander Tecnología. Y bueno, también soy tutora en la diplomatura UXI, en la formación UXI de diseño de experiencias digitales inclusivas. Así que bueno, les voy a contar así a grandes rasgos, ¿no? Cómo comenzar a medir el impacto de una propuesta de diseño. Esto es clave, ¿no? Para nuestro trabajo día a día. Así que para quienes estén dando sus primeros pasos en lo que es el diseño de experiencias de usuario, esta charla es para ustedes. No obstante, por supuesto, están todos invitados, quienes quieran quedarse a escuchar la charla, súper bienvenidos. Un poco sobre mi bagaje, ¿no? Soy originalmente licenciada en diseño gráfico, estudié en posgrado como especialista en comunicación digital, en la Facu de Periodismo, he hecho diplomados, ¿no es cierto?, en experiencia de diseños digitales inclusivas, y tengo gran experiencia en investigación por medio de becas de mérito académico en la universidad. Así que bueno, mi idea es como contarles también un poco lo que fue mi aprendizaje al correr de estos años, ¿no? Ya que también he trabajado en empresas como Globant, Flux, DirecTV, para clientes como Sancor Seguros, AdCap. Bueno, he tenido la oportunidad de hacer un lindo camino, así que sin más que decirles y presentarme, comenzamos con la charla. Bueno, aquí les voy a contar rápidamente, ¿no?, de qué trata, cuál es esta agenda para esta charla del día de hoy. Y primero les voy a contar sobre el contexto metodológico en el cual vamos a estar inmersos en el día a día, cómo es nuestro flujo de trabajo y cómo comenzar, ¿no?, a convertir el diseño en datos, que este es un punto súper importante, ¿no?, a la hora de comenzar a medir el impacto de la propuesta de diseño. Bien, el objetivo principal, ¿no es cierto?, es ejemplificar un posible flujo de trabajo para lograr ejecutar soluciones de diseño de interfaces a fines de salir a medir en producción lo antes posible. Esto es muy importante, ¿no? Tenemos una propuesta y queremos medir el impacto ya productivamente, es decir, cuando está la propuesta de diseño ya pasada a producción y queremos medir el impacto, ¿no?, que tuvo en tiempo real. Esto es, por supuesto, para auspiciar a la mejora continua e iterativa
incremental de un producto que es clave para el desarrollo de software y el contexto en el que estamos inmersos día a día. Objetivos específicos, acá rápidamente, ¿no? A grandes rasgos les voy a contar cómo es este contexto metodológico para el diseño de productos digitales y luego les voy a presentar una matriz incremental de UX para comenzar a medir el impacto del diseño. De vuelta, esto les va a ser de mucha utilidad para quienes estén ya inmersos en la industria, pero recién dando sus primeros pasitos. Bien, ya ahora para zambullirnos del todo en lo que es esta charla, les voy a contar cómo es el contexto metodológico del trabajo cuando estamos específicamente, ¿no? Trabajando en producto en UX. Clave acá, identificar este dual track Agile, Discovery y Delivery, que es clave, ¿no? Identificar estas dos grandes etapas. La etapa de Discovery consiste en explorar, ¿no es cierto?, con las personas usuarias para conocer cuáles son sus problemas a resolver, descubrir, ¿no?, cómo va a ser el producto ideal para estas personas que van a estar utilizando nuestro producto. Esta etapa es elemental y es seguramente el motivo por el cual muchos han decidido, ¿no?, sumarse y incursionar en este mundo de UX. Y luego tenemos la etapa de delivery, que aquí ya entran en juego, digamos, la interacción con los desarrolladores, donde vamos a construir un producto iterativa e incrementalmente para lograr tener un time to market rápido, ¿no? Y conocer cómo performa este producto en la vida real con el uso masivo de las personas usuarias. Es muy importante aclarar que esto es un loop, ¿no? Tanto Discovery como Delivery no son etapas que corren por separado, sino que van corriendo en simultáneo. Y esto va siendo un loop infinito, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, a ser conscientes de este punto, para poder lograr ser más eficientes y eficaces, ¿no? Eso es clave. En la etapa de Discovery tenemos metodologías como la de Design Thinking y en la etapa de Delivery, ya más propiamente del desarrollo de software como Agile Scrum. Pero bueno, estas son algunas, ¿no? Puede haber un montón más. Yo rápidamente les cito, ¿no es cierto?, lo que es la etapa de Discovery, en la metodología de Design Thinking, que consta básicamente en esto, ¿no? En identificar un problema, hacer una etapa de descubrimiento, hacer testeos con usuarios, con personas usuarias, relevar información, hacer benchmarking, todo lo que nosotros hagamos como para interpretar ese problema, esto va a ocurrir en la etapa de Discovery. Luego vamos a definir, confluir la problemática, ¿no? Definir cuál es este problema en cuestión en base a nuestra investigación. Después luego vamos a hacer una propuesta de diseño, la cual por supuesto vamos a validar y demás, ya sea con personas usuarias, testeos diversos de todo tipo, y luego vamos finalmente de vuelta a concluir en una solución que se va a entregar a dónde, ¿no? Acá viene en juego la otra parte del full loop, ¿no? De lo que es el loop de Discovery Delivery, que es la etapa de delivery propiamente dicha. Aquí rápidamente les voy a contar que existen múltiples metodologías, en este caso ser agile, ¿no? Es esto, ¿no? De salir a medir a producción una propuesta lo antes posible para aprender rápidamente, iterar, aprender, mejorar y demás. Es un aprendizaje continuo, por eso aquí el concepto de MVP, mínimo producto viable, es fundamental. Sacar es como estas mínimas ideas al mercado, probarlas, ver cómo funcionan, ver cómo performan, para aprender y seguir iterando y así pues mejorar continuamente nuestro producto digital. La metodología de Scrum propiamente dicha, no voy a ampliar mucho, simplemente la dejo aquí para quienes quieran seguir aprendiendo de la misma, consta, ¿no es cierto?, en hacer estas pequeñas entregas de este producto por sprint. Esto quiere decir que un sprint puede durar entre 1 o 4 semanas, generalmente duran 2 semanas en la industria, pero la idea es nosotros dar entregas y constantes, ¿no? Como para que se lleven a producción y los desarrolladores puedan implementarlo. Esta etapa es clave, ¿no? Porque nosotros lo vamos a hacer, acá un punto muy muy importante, en paralelo
con la etapa de discovery y la etapa de delivery. Esto es clave, ¿no? Y aquí es donde traigo un poco a colación el concepto de conceptualizar tracks en paralelo en nuestro día a día, ¿no? No son etapas por separado, sino que ambas funcionan al corriente, ¿no? Continuamente en la diaria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Analicemos un poco este flujo, este gráfico es muy interesante, lo traigo un poco a colación, que es un material educativo que se da en la formación UXI, de la mano de Edu Merkovich. Y bueno, nada, que lo que explica, ¿no? Así muy sintéticamente es esto. Nosotros en la diaria, ¿cuáles serían nuestros tracks en paralelo? Vendrían a ser estas 3 etapas. Nosotros vamos a estar encargándonos de la investigación, del diseño, que la investigación, ¿no es cierto?, es como más a largo plazo, y por eso puede llevarnos semanas. La etapa de diseño, que puede llevarnos días, por ejemplo, esto ya es mucho más concreto, porque se supone que vamos a estar haciendo entregas cortitas y reducidas según Scrum, ¿no es cierto? Y la etapa de respaldo. Aquí vamos a hacer un doble clic a lo que es este gráfico puntualmente, y tenemos una situación similar a la que se ve aquí. Vamos a tener distintos sprints, 1, 2, 3, 4, etc. Nosotros vamos a estar quizás en un sprint 3 actual y vamos a tener 3 tracks en paralelo, ¿no? La etapa de investigación, que, como dice la flechita esta, que se va hacia el lado de diseño, la investigación ¿para qué? Para la próxima etapa de diseño en el sprint siguiente. Luego vamos a estar con el track en paralelo de diseñar lo que vamos a hacer para el sprint siguiente, pero que fue producto del sprint anterior. Y vamos a dar respaldo ¿a qué? A lo que se diseñó en la etapa anterior. Entonces, continuamente, esta medición está muy bueno tenerla, porque si no somos conscientes de este punto, lo que puede pasar es que, bueno, ¡pum! Como grafica el emoji, puede ser un poco abrumador al inicio, ¿no? Pero acá no desesperen, mi mensaje es tranquilidad, calma. Esto es para simplemente saber hacer un análisis introspectivo y que nosotros tengamos en cuenta estos tracks en paralelo para poder, digamos, organizar nuestros tiempos, hacer un autoconocimiento y lograr estimar, ¿no? También un poco en tiempo qué es lo que nos puede llevar cada cosa para lograr ser, por supuesto, eficaces, es decir, alcanzar el resultado propuesto desde un inicio, y eficientes para que el proceso no sea ameno. Teniendo en cuenta esto, por supuesto, nos va a dar una gran ventaja en el sentido que vamos a poder ser más exactos y objetivos a la hora de estimar. Seguramente quizás muchos de ustedes que ya están dando sus primeros pasos en la industria, les preguntan, pasame una estimación de cuánto te va a llevar esto. Bueno, bien, aquí se ponen en juego los tracks en paralelos, se hace un balance y se estima. Así que bueno, dichas estas palabras, con esto ya pasamos al segundo bloque de lo que es esta charla, donde les voy a contar cómo comenzar, ¿no? Resalto la palabra comenzar a medir el impacto de nuestra propuesta de diseño. Y bien, unos conceptos, ¿no es cierto?, antes de iniciar en este proceso de comenzar a medir el impacto, es clave, ¿no?, que identifiquemos el ciclo de vida del producto. Ya que esto a grandes rasgos, ¿no? Para quienes no han escuchado nombrar de estas matrices de ciclo de vida del producto, lo que define, ¿no?, es como que el producto va a tener una etapa de lanzamiento, luego es muy probable que esta etapa previa nosotros hagamos muchísimos testeos de usabilidad, tengamos ciclos de trabajo inclusive mucho más largos, para luego lanzar el producto al mercado. Esta etapa se llama Product Market Fit, que es el lugar del encuentro, ¿no?, de nuestro producto con el mercado, súper importante para medir la aceptación del mismo. Y luego después puede que cuando el producto ya es maduro, ya debamos extender la vida o el producto también pueda llegar a su final de vida, ¿no? Si no cumple con los objetivos propuestos. Entonces, en una etapa, lo que es más importante saber aquí para quienes recién arrancan es identificar. Esta etapa nos va a servir para
que si estamos en una etapa previa al lanzamiento, sepamos que debemos hacer muchos más testeos de usabilidad, en este caso, para validar la propuesta. Y para productos que estén maduros es donde quizás la necesidad de ahí ya sea otra, sino que estemos en vistas de iteraciones y mejoras continuas y por supuesto ciclos de trabajo más cortos. Aquí es clave que comencemos a pensar el producto más cuantitativamente, ¿no? Porque aquí vamos a analizar, es probable que analicemos grandes volúmenes de datos. Entonces aquí la importancia de conocer esta etapa. Y antes de comenzar, como para dar estos primeros pasitos, es clave que nosotros identifiquemos nuestro objetivo. Es decir, a la hora de hacer una propuesta de diseño, debemos tener en cuenta qué es lo que queremos observar que ha variado. Esta palabra no está elegida al azar, sino que está elegida estratégicamente porque nosotros vamos a introducir un diseño que va a causar un efecto y nosotros posteriormente vamos a querer ver e interpretar esa variación. Luego, también es importante, ¿no?, elegir las métricas o datos con los cuales nosotros vamos a empezar a transformar estos datos en información. Como para seguir avanzando, acá puede que lleguemos a esta pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo convertir nuestra propuesta de diseño en datos específicos, ¿no? Porque hasta acá veníamos haciendo propuestas de diseño, quizás wireframes, prototipos, mockups, el asset que consideren necesario, pero ¿cómo empezamos a hacer esta conversión en datos, ¿no? Bueno, tranquilos, acá lo voy a tratar de explicar lo más ameno posible. Hagamos un ejercicio, ¿no? Imaginemos que nos encomendaron iterar un componente, ¿no? Y que nosotros hicimos un montón de testeos previos en la etapa de discovery para validar que, digamos, salir con una mayor seguridad al momento de presentar una propuesta. Tenemos esta propuesta original y nosotros ya hicimos los testeos y demás que validaron la propuesta y la deployamos, esto es muy importante, es decir, que la propuesta ya pasó a producción, ya fue implementada, y ahora tenemos un después del deploy. Bueno, esto es clave, identificar este antes y el después, porque a raíz de esto lo que vamos a comenzar a hacer es a hacer una conversión mental, ¿no?, de lo que es el diseño a un posible dato, ¿no?, valor numérico. En este caso, nosotros podemos a tomar este componente y empezar a pensar en cómo era el conversion rate, es decir, la tasa de conversión, la tasa de éxito final en base a un objetivo específico, ¿no?, que nosotros le planteemos al componente, y empezar a relevar ese dato. Luego, después del deploy, vamos a relevar, ¿no?, qué pasó con esa métrica posterior, ¿no? Y entonces vamos haciendo este trabajo mental de convertir el diseño en un número en base a un objetivo específico. Bien, entonces, así como grandes rasgos, ¿no?, vamos a constar de dos grandes etapas. Uno que es la propuesta de diseño previa, donde empezamos a relevar estas métricas o datos clave, que pueden ser de todo tipo, ¿no? Podemos analizar un dato como una cantidad de ventas, como una métrica de ROI, Conversion Rate, o quizás hasta estemos evaluando métricas de usabilidad como el CSAT, no importa, lo podemos relevar y todo nos va a ser de gran utilidad. Clave el evento del deploy, es decir, del pasaje a producción, una vez que se aperture masivamente a que puedan consumir el producto todas las personas usuarias y ver el diseño no ya implementado, pero de vuelta, ¿no?, ser consistentes en las métricas que vamos a elegir para comparar. Ahora bien, ya como para meternos de lleno en lo que es la matriz del impacto, la medición del impacto, les voy a presentar esta matriz incremental que puede servirles, ¿no?, como para dar estos primeros pasitos. Bien, los principales usos de esta matriz es que nos va a ayudar a transformar los datos en información. Esto es clave, ¿no?, para tener una mirada más objetiva y comenzar a pensar cuantitativamente una propuesta de diseño. Y clave, ¿no?, y esto como un gran consejo que les doy para quienes estén dando sus primeros pasos en este mundo cuantitativo, es que siempre esta matriz nos va a ayudar a identificar si hubo un aumento o una disminución en una determinada variable
llamemos variable a estos datos o métricas que les comentaba, y compararlas en intervalos de tiempo. Esto siempre nos va a ser de utilidad para saber si algo funcionó positivo o negativamente. Así que, dichas estas palabras, ¿en qué consta comenzar a hacer este ejercicio, ¿no? de medir el impacto del diseño? Se los voy a contar rápidamente en qué pasos consta, pero básicamente es esto, ¿no? Tener esta matriz. Luego, clave, ¿no? Que comencemos a definir 2 intervalos al menos de tiempo, uno previo al deployment y otro posterior al deployment, ¿no? Nosotros tenemos una fecha del antes y el después. Es muy importante que la unidad de tiempo sea igual para ambos casos, ¿no? Esto es clave. Es decir, si yo elijo del 1 al 30 de marzo y la fecha de deploy fue el 31 de marzo, bueno, el segundo periodo a comparar deberá ser del 1 al 30 de abril, por citar un ejemplo abstracto, ¿no? Esto nos va a definir el marco temporal y es clave, ¿no? para identificar, ¿no? cómo performó tal componente. Obviamente cuanto más amplio sea el tiempo y demás, le hagamos doble clic, vamos a tener más exactitud en los resultados, pero esto para unos primeros pasos nos va a súper alcanzar. Bien, la segunda parte, ¿no? es colocar, además de identificar ya los periodos de tiempo en relación a la fecha del deployment, elegir el tipo de variable que vamos a estar comparando, ¿no? en el antes y el después. En este caso, un ejemplo, yo iteré un componente y quiero evaluar el conversion rate, o sea, la tasa de conversión de ese componente. Perfecto, eso lo voy a poner en una fila. Y también quizás quiero cruzar datos así muy manualmente y quiero analizar la cantidad de rechazos que pudo tener las operaciones. Entonces eso también lo voy a evaluar. Acá podemos hacer X cantidad de filas como querramos, ¿no? Eso es libre. Obviamente recomiendo quizás para unos primeros pasos no superar las 5 filas, pero vamos a estar bien. Ahora, una vez que tenemos estos datos duros, ¿no es cierto? Porque esto es un dato duro, es decir, que no fue sujeto a análisis posterior, vamos a tener una tabla comparativa. Ya la tabla comparativa, por supuesto, nos va a servir para tener una idea, ¿no? Yo quizás en esta propuesta puedo observar que había una tasa de conversión en un mes anterior de un 55% y después de la salida a producción resulta que la tasa de conversión fue del 78%. Ahí nosotros, ¿qué podemos intuir rápidamente? Uy, qué bueno, o sea, aparentemente aumentó. O lo mismo la cantidad de rechazos aparentemente hubo una disminución. Bueno, ahora la siguiente partecita de esta tabla, de esta matriz, propone enunciar en un porcentaje fijo cuánto fue el aumento o la disminución, que esta es la tercera parte, ¿no? de esta matriz, que es donde especificamos, ¿no? cuánto ha aumentado, cuánto fue el aumento o disminución. Para saber eso se aplica una fórmula muy sencilla que es la fórmula de porcentaje de incremento, que está aquí, yo se las dejo después dentro de la matriz inclusive, pero lo que nos va a ayudar a hacer esto es convertir ya estos datos duros en información. Por supuesto, es información y son datos preliminares. Después, cada quien en su equipo va a ser una herramienta más de análisis, ¿no? Eso que quede muy en claro, no es que ya es un elemento decisor, pero para quienes estén dando sus primeros pasos, esto les va a servir mucho porque ¿qué vamos a tener, por ejemplo, como para concluir? Es lo siguiente, ¿no? Propuesta original, en un intervalo de tiempo X tuvimos un 55% de conversión. Luego del deployment, en un mes después, vimos que hubo una tasa de conversión del 78%. ¿Cuál fue el porcentaje de aumento? En este caso, un 42%. Pucha, ahí ya cuando nos sentemos a hablar con negocio, desarrollo o inclusive para nosotros mismos entender de qué estamos trabajando, vamos a tener como más herramientas y más datos a la hora de sentarnos con mayor seguridad y decir, después de la implementación de la propuesta de diseño, hubo un aumento de un 42% en la tasa de conversión, como también hubo una disminución del 31%. Y ya con esto vamos a tener mayor visibilidad, ¿no? de cómo va performando la propuesta de diseño, ¿no?
Entonces, una salvedad, ¿no?, que quería hacer aquí es que hay esta fórmula de porcentaje de incremento y de comparación por intervalos de tiempo. Tranquilamente se puede llevar a tablas dinámicas en Excel o Sheets e incorporar la fórmula, y ustedes, digamos, lo pueden conocer cómo va haciendo este porcentaje de incremento o decremento en tiempo real. Y lo mismo se puede llevar a tableros o plataformas de reportería para solicitar armar como filtros, ¿no? Bien, ahora, como conclusión general, y ya esto como para ir cerrando de todo el contenido que vimos en esta charla, es que, ¿cómo logramos medir el impacto? Bueno, clave que conceptualicemos estos tracks en paralelo, esto que les comentaba al principio, para poder lograr ser eficaces y eficientes a la hora de dar entregas continuas, sabiendo que tenemos un loop de Discovery y Delivery que conviven en paralelo y no como etapas separadas. Y luego, sin eso, por supuesto, nada del resto va a poder funcionar correctamente o ameno, ¿no? Y luego, finalmente, ¿cómo comenzamos a dar estos primeros pasos para la medición de nuestra propuesta? Bueno, la matriz incremental nos puede ayudar a interpretar estos datos para comenzar a transformarlos en información y lograr ser más objetivos a la hora de validar una propuesta de iteración en un producto digital, ya sea que la hayamos hecho nosotros u otras diseñadores anteriormente. Pero siempre medir esto, cómo aumentó o cómo disminuyó una propuesta, nos va a ser clave para poder tomar mejores decisiones y ser más objetivos, ¿no? Así que bueno, dichas estas palabras, espero que les haya sido de gran utilidad. Les agradezco muchísimo por su tiempo y por supuesto siempre disponible en las redes para consultas de todo tipo. Gracias por escuchar y ver también. Falta el punto y coma, la base no conecta, Nagios en rojo y el ping no me responde. Somos nerds, quédate en tu container, apaga la guardia que vamos a shipear. Vamos a nerdear, vamos a nerdear. Sí a potenciar tu talento en un lugar en constante transformación. Sí a trabajar con metodologías ágiles. Sí a vivir con mirada sustentable. Sí a oficinas en las que estamos conectados. Sí a una cultura de aprendizaje continuo. Sí a equipos con los mejores talentos. Sí a la innovación. Sí a divertirte con el mejor equipo. ¿Trabajar en ICBC? Sí. Vení a vivir la experiencia ICBC. We are Valtech, a global digital agency focused on business transformation. We close the experience gap by orchestrating seamless experiences around the customer. Valtech, where experiences are engineered. Twilio es la plataforma líder de interacción con clientes que le permite atraer y comunicarse con sus clientes en el canal correcto y con el mensaje preciso en el momento justo. Pruebe gratis nuestras API y pague solo lo que necesite usar. Comience hoy en Twilio.com.